Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Luego Responde, aquí como no en Televisión de Ferrol. Bueno, en esta ocasión que hemos querido darle un poquito un toque distinto, fíjense la semana pasada como hemos hablado de temas de extranjería, de acogidas, de temas relacionados más bien con servicios sociales, y damos un poquito un giro completo y traemos a un invitado que, a pesar de que lleva bastante tiempo sin estar en Ferrol, bueno, sin vivir en Ferrol, pues es de ferrolano de toda la vida. Se trata de José de Orozco Sánchez Aguilera. Muy buenas noches, José. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, he dicho bien, ¿no? Ferrolano de toda la vida, aunque llevas ya muchos años, ¿no? Sin vivir en Ferrol. Pues sí, la verdad es que los últimos años he vivido en Mondoñedo, muy cerquita también, o sea, a pie de carretera. Vengo mucho a Ferrol, pero me sigue gustando mucho Ferrol. Considero que es una ciudad maravillosa. Además de con una arquitectura única, un nivel de vida muy agradable y además todo muy cerquita, muy bien, pues me encanta Ferrol, sí. Muy bien, José, que pues es licenciado en Derecho, pero bueno, tiene una vida apasionante, muy ligada al mundo del arte, y bueno, principalmente lo traemos hoy pues por la noticia que ha salido en los medios de comunicación relacionado con un pazo de su propiedad. Pero bueno, antes de eso, antes de llegar a esa parte, José, ¿de dónde te viene un poquito la afición, ¿no?, por el arte? Pues la afición del arte me ha venido siempre un poco también por familia, ¿no? Y sobre todo porque a mí desde siempre me gustó mucho. Respeto mucho la tradición, la cultura, me gusta ver el origen de las cosas, ver cómo todo empezó, y realmente todo empezó en unas cuevas, con unos salvajes pintando, nuestros grandes antepasados, ¿no?, prehistóricos, que ya imprimieron con sus manos y tal. Toda tapuerca, ¿no? Claro, exactamente, las primeras muestras de arte. Y después, bueno, pues todo, si realmente miramos nuestra vida, siempre está entroncada, siempre, o con el arte, incluida el arte culinaria también, siempre tiene un arte cerca. O sea, el vivir sin arte sería imposible. Entonces, pues para mí es uno de los imprescindibles. Y de hecho, de ahí también un poquito la razón de que te hayas asentado en Montonero, ¿no? Una ciudad o pueblo que es mágico, ¿no? Sí, totalmente mágico. Además de haber sido una de las 7 capitales, como bien sabéis, de Galicia, bueno, pues tiene una tradición artística muy importante. También hay que destacar pues la vinculación pues que tuvo allí Pardo de Cela y otros personajes grandes como los Miranda, bueno, que fueron dueños del Pazo, por ejemplo, el Pazo que yo enseño a los turistas, que fue declarado BIC, bien, y también grandes personajes históricos como Cunqueiro, también en música, pues el primer himno de Galicia. O sea, estamos llenos de arte. Cualquier calle, Pascual Veiga, cualquier calle de Mondoñedo te habla de arte y tiene su propio sonido. Es un sonido musical o artístico a todos los niveles. Sí, luego hablaremos de esa faceta de Mondoñedo y por supuesto del Pazo, que es un poquito la gran razón, si nos hacía falta alguna para traer a José de Orozco. Pero José, tú estuviste en Ferrol y casi es, bueno, no digo imposible, pero es muy difícil encontrar a ferrolanos que, bueno, pues su familia esté siempre aquí, que no estén ligados a la Marina, y no es la excepción, ¿no? Aquí bueno, también tu familia muy ligada a la Marina, sí, ¿no? Sí, y no es la excepción. Además de tener una hija que está dentro de la Marina, yo mismo pues fui sargento primero, y bueno, mi padre fue coronel, mi abuelo también fue coronel, y mi tío fue general laureado, que tiene un laureado individual, bien, que eso sí que es un mérito extraordinario, que muy poca gente lo tiene, y en mi familia pues tenemos el honor de tenerlo. Y bueno, pues todo empezó, pues claro, antiguamente pues la gente se enrolaba como alférez provisional en tiempos de guerra, y luego continuaban siempre por tradición familiar la carrera. Yo en eso fui un poco disidente, e hice otras cosas, ¿no? No quisiste llegar a general como tu tío. No quise llegar a general. No es que no quise, es que cuando eres joven tienes tal amplitud y tantas ganas de vivir tantas cosas que generalmente te confundes y entonces empiezas a andar en temas muy variopintos y entonces se convierte en lo que siempre se llama coloquialmente un catacaldos, o sea que vas cogiendo de todos sitios y al final no vas cuajando en nada. Pues así fue un poco, ¿no? Además, supongo que en la Marina tampoco tendrías mucha oportunidad, ¿no?, de cultivar tu afición por el arte. Pues mira, no del todo, ¿no? Porque realmente, pues la parte de archivos o la parte museística ya estaba siempre cogida por gente mayor y también había mucho personal externo que se ocupaban de esas cosas y por tanto no, quizás en Madrid sí se da más relieve, aunque aquí tenemos un museo naval precioso y simplemente todo el arsenal y todo es digno de una visita. Porque es todo isabelino, todo maravilloso, mirando a la ría, los paisajes por sí mismo hablan de su historia, ¿no? Aquí fue donde se defendieron de las grandes invasiones. El pasado, pues las mismas piedras pues son sonoras, ¿no? Hablan de todo. Pero claro, evidentemente aquí no, pues esa cosa artística, ahora mismo en el ejército pues es
bastante lejano el poderte desarrollar. No, ahora que citaste grandes obras, defensa y tal, bueno, hay cosas que particularmente a mis amigos les llama la atención que no estén más explotadas, como tantas cosas de Ferrol. Es, por ejemplo, los dos grandes castillos que hay, ¿no? El castillo de San Felipe, el castillo de San Antón, es una cosa, ¿no? Que además su diseño, su historia, parece que es algo que, bueno, debería haber cola, ¿no? De gente para verlo. Todo debería de haber películas de Netflix sobre el desarrollo del castillo de San Felipe y el desarrollo de las fortalezas navales que tantas veces nos defendieron de los ingleses y de tanta gente, maravillosas en sí. En buen estado de conservación, además. En buen estado de conservación, eso gracias al ejército, porque si llega a haber estado en manos particulares o en manos de Patrimonio Nacional, hubieran caído, ya sabes tú, que edificio emblemático que cae en desuso, edificio emblemático que cae. Pero bueno, no dejemos caer el castillo de San Felipe, ya te digo, daba para muchos libros, para muchos escritos, y simplemente con haber tenido solo eso en Ferrol, tenía que ser un meeting point turístico de primer rango. Solamente que hubierais tenido solo el castillo de San Felipe, que es del que has hablado tú. Muy bien, has comentado tu tío, general Laureano, pero tu padre creo que incluso tuvo la oportunidad de servir, pues incluso más o menos cerca del propio Franco, ¿no? Pues sí, mi padre fue alférez provisional y sí teníamos relación con la familia Franco, además una relación muy amistosa, ya que también teníamos una finca al lado que lindaba con la del Marqués de Villaverde, con los marqueses de Villaverde y el barón de Gotor, que eran el esposo de Carmen Franco, ¿no? Y bueno, yo tuve hasta la oportunidad de conocer al generalísimo de pequeño. ¿Y cómo era en el trato cercano? Era una persona, claro, yo tenía 12 o 13 años, a mí era un hombre del que yo había oído hablar muy bien, de sus gestas heroicas y tal, un militar ejemplar, insigne, eso no lo puede discutir nadie, una persona de trato muy reservado, y claro, al ser una persona mayor, pues siempre oí maravillas de mi padre y de mis tíos referente a Franco. Es más, siempre aplaudían la prudencia y la habilidad que tuvo de no involucrar a España en la Segunda Guerra Mundial. Que tranquilamente pudimos haber... Pudimos haber pringado en la Guerra Mundial todo, que estamos ya hechos fosfatina por la Guerra Civil. Él nos salvó y después, quieras que no, aún en contra de la oposición de todos los países del mundo, consiguió una industria emergente y consiguió... De hecho, fíjate tú qué comparación, ahora nuestros chavales tienen que trabajar todos, tal, para pagar una letra de un piso. En la época de Franco, un obrero tenía derecho a una casa, la mujer se quedaba en casa cuajando la tortilla, no necesitaba, y encima tenían un utilitario, que ahora pasas 20 años pagándote un utilitario, y encima tenían la adquisición pues, de una casita de verano o de un piso, las educaciones que hicieron para los obreros de las fábricas, las educaciones de descanso y tal, que eran hoteles de lujo. Ahora a ver quién te paga nada. Vamos, yo creo que hemos ido viviendo muy para abajo, pero bueno, eso ya es un punto de vista. Bien, entonces, bueno, esa es la faceta un poquito de José de Orozco, en la faceta un poquito más ligada a militar, que, bueno, ya nos ha aclarado un poquito que él se desvinculó, ¿no? Un poco, no sé con qué edad dejaste de estar en la Marina. Pues mira, muy temprano, porque realmente me dediqué a muchas otras cosas más. Simplemente fui sargento primero. Ya está. Hay que dar el valor que tienen los suboficiales en el ejército, porque miramos mucho la oficialidad. Sin embargo, yo siempre oí a mi padre y a mis tíos, que fueron cargos en el ejército, que el ejército se mantenía por los suboficiales, porque los sargentos y los cabos y eso eran fundamentales para todo. Labor de enganche entre la tropa y el mando. Exactamente. Muy bien, y luego estuviste, creo que en varias partes, incluso en Canarias estuviste viviendo, ¿no? ¿Qué tal fue esa etapa? Pues maravillosa, tú ya sabes que yo también tengo una vinculación familiar, y bueno, Canarias tiene la maravilla que luce el sol todos los días del año, puedes celebrar, hombre, puedes celebrar la Navidad en la playa y tal, pero bueno, a mí la insularidad no me pesó, hay mucha gente que le pesa, también tenemos ahí una representación buena de Marina y de todas las armas, realmente por la posición estratégica. Y menos mal, ¿no? Que tiene, menos mal, sí, porque ya sabes tú que eso está muy revuelto y está en pleno, que ya es continente casi, como diríamos, norteafricano, hay que tener cuidado, visto las amenazas que hay. Claro, que eso también, José, si me permites, te voy a preguntar antes de pasar obviamente al plato estrella de la entrevista, que es el Pazo. José, en fin, tienes mucha familia, muchísima familia militar. A ti tú no tienes ningún deber, digamos, de guardar escrupuloso silencio, pasar esos temas. ¿Cómo ves el panorama a nivel mundial, ¿no? Ucrania, Israel, otros frentes abiertos? ¿Cómo crees que puede evolucionar esto? Madre mía, yo siempre he pensado que en los Balcanes siempre ha estallado todos los problemas. Si tú ves, por ejemplo, desde el asesinato del archiduque Fernando Sarajevo, que se declaró la Primera Guerra Mundial, todo ha ido siempre vinculado al lío de las repúblicas balcánicas
y de los reinos balcánicos, que eran reinos menores, ¿no? Ahora, ¿cómo lo veo? Pues que en el fondo Rusia no quiere perder el poder que tuvo siempre como potencia imperial, la perdió un poquito después de la caída del comunismo, la veo en pronta recuperación. Rusia cuenta con una resiliencia tremenda, siempre se ha sacrificado la población civil, que Europa no estamos dispuestos a sacrificar. Hombre, si aguantaron a Stalin, ¿no? Aguantaron a Stalin, aguantaron a todo, construyeron el país y lo dejaron siempre fuerte. Pues es una gente que hay que tener cuidado, simplemente a pie. ¿Qué pasó cuando a los únicos que vencieron a los alemanes, quién fue? El general invierno en Rusia. ¿Quién venció a Napoleón? También el general invierno en Rusia. Yo ante un enemigo así tendría mucha prudencia. Y después, bueno, los Balcanes, pues siempre ha habido, por tradición, han estado anexos a la corona del zar. De Rusia, no lo mismo. Polonia tenían sus reyes que los eran elegidos, pero siempre con mano de los Romanov. ¿Y crees que Putin no parará? Es decir, seguirá intentando expandirse. Putin, en el punto que estamos, no parará. Y te voy a decir una cosa, nosotros lo vemos como una amenaza, pero Putin hay que tener un respeto y no verlo como una amenaza, sino como algo enriquecedor y salvador. Porque, por ejemplo, a veces la OTAN no defiende a sus países como debería. No defiende, y sin embargo Rusia a sus países dependientes siempre los ha defendido, ¿eh? Es más leal a sus socios que la OTAN, que se hace la despistada a veces. La OTAN se hace la despistada. Hay mucha gente en la Comunidad Económica Europea, mucho rango, mucho organismo, pero realmente Europa ahora mismo, como podemos ver que no ha funcionado como entidad agrupada. Tenemos mucha diversidad étnica, mucha diversidad cultural y después, sobre todo, últimamente priman solo los intereses económicos. Y cuando ya está el interés económico solo... Incluso a lo mejor hasta Naciones Unidas con su Agenda 2030, que prácticamente estamos implementando solo en Europa, no nos está ayudando mucho. No nos van a ayudar para nada. Nos van a convertir a todos en esclavos de una pequeña nueva dictadura que va a ser la que va a asumir a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a trabajar por escasos 1.000 euros, a malvivir, a no tener un desarrollo propio y a ser satélites de las verdaderamente reales fortunas que siguen siendo ahí, que ahora están más potentes que nunca. Que siguen siendo las mismas. Las mismas. O sea, la igualdad se está disolviendo. Y la clase media, que es importantísima, un país desarrollado. La clase media es la que aguanta. La clase media ha aguantado, fue una creación relativamente nueva, que fue la que hizo que el mundo saliera adelante. La clase muy alta va a mirar siempre por sus intereses. Y la baja pues está ahí dependiendo de qué va a hacer la clase alta y la clase media. Por tanto, es una clase que, aunque vote, está un poco sometida, ¿no?, al poder de los... Y fuera de Europa, ya en la parte que ahora mismo parece que más preocupa, que es Oriente Medio, Israel, ¿cómo ves eso? Tremendo. Yo, desde mi punto de vista, que es muy personal y muy criticable, como son todos los puntos de vista, yo considero que Israel está actuando con un poquitín de prepotencia con respecto a la Franja de Gaza y los territorios de Palestina. Se tenían que haber llegado a otros acuerdos menos perjudiciales para Palestina y haber creado quizás un Estado diferente, con una pequeña autonomía. O sea, tú evidentemente, el Estado de Israel es un Estado nuevo que se creó ahí en terreno de otro. Claro. Es un poco problemático. Y hacer tierra quemada igual no va a sentar bien a la tierra zona. Quemada, sobre todo no es bonito ni edificante el tú bombardear zonas civiles constantemente. Ya. Pues claro, ¿quién carga a la población indefensa? No une, ¿no? No une. Lo que estamos haciendo es la discordia, fomentar la discordia y no propagar la unidad. Hemos dejado de ser personas para convertirnos en intereses. Evidentemente Israel está respaldado por los Estados Unidos. Y lo estará siempre, gane quien gane, ¿no? Supongo que siempre, el mes que viene, gane quien gane, supongo que no debido cambiará. También por la banca judía es impresionante. Sí, el peso. Y tal, y el peso de la banca judía. Hasta Colón, ¿no? Parece que era judío. Hasta Colón, todo el mundo. La verdad es que los judíos son superiores en muchísimas cosas. La inteligencia, más de 200 premios Nobel. Que tienen más de 200 premios Nobel. Gracias a Dios, la parte intelectual que tenemos los españoles es por nuestra herencia judía, bien, pero hay que tener una cosa que enfocar esas aptitudes hacia cosas edificantes para todos, claro. Sí. No ser el doctor mal. Muy bien, José. Bueno, pues si te parece, pasamos ya un poco a la parte de Mondoñedo. Tú en su momento, ¿cuántos años hace ya que llegaste a Mondoñedo? Pues mira, hace 20 y muchos. No llevo la cuenta, pero 20 y muchos más. Vale, 20 y pico. Creo que hay una razón de fondo que es tu mujer. Sí, bueno, mi mujer, claro, sí. Están aquí en breve. Sí, evidentemente, Simoneta siempre la encantó Galicia. Cuando vio la península, que vivíamos en Canarias, como tú bien has dicho, siempre la encantó
la cultura gallega, la vida en Galicia, también hasta estas brumas, este clima, y fue un poco la impulsora, sí, de que nos quedamos. Y ahí creo que en breve, al poco llegar a Mondoñedo, más allá de la casa preciosa, por cierto, donde vivís, encontrasteis un pazo que nadie le hacía caso. Uy, sí. Y encontrasteis una joya que es ahora un poquito lo que están los medios de comunicación. Ya había salido otras veces, pero ahora incluso con más fuerza. Cuéntanos un poquito la historia, pequeña condensada de ese pazo. Es una joya romántica, bien como has dicho tú. Eso solamente te puede gustar en un periodo de tu vida en que estás centrado en la espiritualidad y en el romanticismo. Allí descansaba, durmiendo en un valle, perdida de todos, envuelta toda por la hiedra. La maleza había recuperado lo que había sido siempre de ella, olvidando todo el poder feudal y todo lo que hubo. Fue maravilloso limpiarlo, ir descubriendo... ¿De qué siglo es? Del siglo XVI y XVII, y sin embargo tiene las bases, son romanas, y hay un castro celta. Entonces es maravilloso. Tiene todo. Es un supermercado artístico, ¿sabes? Porque tiene todos los departamentos, frutería, carnicería, tiene todo. O sea, incluso se impartía justicia, ¿no? Se impartía justicia, tenemos la piedra de cortar cabezas. Eso sí que no es fácil de ver en un pazo. No, porque tiene las dos barras de jurisdicción civil y criminal, que son las non plus ultras, ligadas a La Coruña, a las columnas de Hércules. O sea, el pazo es muy gallego. A todo el que le guste el misterio, la historia gallega, se envuelve en él. Y simplemente hay que mirarlo, cuando tú entras en el pazo, tienes que quitarte de todo lo que llevas encima, traspasar la puerta, ya ver el fauno, ver tus cosas, ver la piedra de coral. Ya entras en otro mundo, en un mundo en el que tú vas a elegir qué parte vas a ser y qué vas a desarrollar tú allí. La torre, por ejemplo, la torre que tiene los 13 roeles de los Sarmiento y tal. Mira, nada menos los Sarmiento. Que sí, que tiene las líneas espirituales del solsticio de invierno y de verano con la catedral. Entonces tú, en esa torre, cuando estás arriba, te sientes mucho más alto que la religión, que todo, porque la catedral es más pequeñita, ¿sabes? Está unida así por una fila, pero la catedral... Entonces te sientes con la libertad que te da el poder civil, ¿no? El poder civil da muchísima libertad. Que tú sentir, es como un poco reafirmación de tus derechos. Ahí está la iglesia, muy bien, y aquí está el poder civil. Te sientes un poquito como lo que sintieron cuando, bueno, con el siglo XIX aparece el nacimiento de Italia, ¿no? Que con eso hablaremos con tu mujer con más detenimiento, que es que no aguantamos más el papado, es decir, si al papado lo dejamos nos come, entonces es en plan como la dignidad civil. Totalmente, fíjate tú, eso que acabas de decir tú, es maravilloso ser creyente, Dios para mí ha existido siempre, la Santa Virgen también. Pero es una cosa separado que es muy agobiante el poder mundano que tiene todo eso en nuestra sociedad civil. Ha causado muchísimo daño en muchísimas cosas, porque no ha dejado desarrollar. Siempre ha ido un poco hacia coaccionar los talentos y la libertad de la gente. No la idea espiritual de la religión, que es maravillosa, pero un poquito los representantes de la tierra, a todos los niveles, inclusive hasta nosotros, siempre fastidiamos un poco las ideas bonitas que hay, ¿no? Entonces las llevamos a nuestro campo. ¿Y qué pasa? Que la Iglesia ha resultado ser muy opresiva en muchas cosas. Sí, sin citar la Inquisición, dices en general. Sin citar la Inquisición a lo mejor ya fue un pico. La Inquisición, ¿tú sabes lo que fue? La Inquisición fue una necesidad de unidad espiritual para vivir. En un momento muy concreto. Era la unidad espiritual. Los reyes católicos, al convertirse en reyes católicos, tenían que unificar todo en una religión, en un país que era los reinos de taifas. Entonces tú, para quitar la religión islámica, para quitar el judaísmo, la conversión de los moriscos, ¿qué haces? Pues pones un sistema opresivo que haga todo la misma religión. Que además siempre se nos ha echado, sobre todo desde los parte inglesa, como espada, como en la Inquisición, pero bueno, en Holanda, por ejemplo, mataron más brujas mira, la Inquisición española es de chiste. Se quemaron dos señoras que vivían ahí, que caían mal a todo el mundo, y a 3 personas más. A la mayoría les incautaban sus bienes y se les expulsaba del país, o ellos mismos huían ante el peligro de la vida. Eso vació muchísimo España. De hecho, tenemos la figura no ya del inquisidor, sino también del inquisidor eclesiástico y civil. Hay de los dos, porque como no había suficientes inquisidores eclesiásticos, también se instituyeron civiles. Bien, fue un poco también el medio también de apropiarse de muchos bienes que estaban ahí, de gente muy poderosa. Pero más allá de, digamos, de lo macabro, desastroso que resultaba, la Inquisición refleja, digamos, hasta qué punto podría permitirse a la Iglesia llegar, ¿no? Podía permitirse, claro, podía permitirse todo. Acuérdate que después de la unificación, los dos elementos contrarios a la religión católica, que era el judaísmo y el islamismo, huyen despavoridos.
en contra quizás, fíjate, de los principios de la misma reina Isabel la Católica, porque la reina Isabel, cuando conquista Granada, dice que todos los derechos de los musulmanes serán respetados, ¿no? Y que su propia religión, la Casa Real de Poatil, todo respetado, ¿no? Realmente después no se cumple. Claro, la pobre reina Isabel también tenía inmensos territorios y tal, y claro, delegaba. Los que delegaron no lo consideraron conveniente. ¿Ves? Pero quizá por haber, José, por haber quizás un gran influjo del propio Vaticano, ¿no? Que obligaba a estas muestras, porque incluso yo tengo un amigo que dice que es curioso la sumisión que siempre tuvo España a lo largo de su historia a dos fuerzas que de siempre nunca cuidaron los intereses de España, como eran el Vaticano y Francia. Nuestros dos grandes enemigos, uno nuestro enemigo espiritual, el Vaticano, que resultó muy nocivo en muchas cosas vinculadas a la religión católica, y después, bueno, nuestros vecinos, que siempre tú ya sabes que entre vecinos sueles llevarte fatal. Pero siempre tenemos esa dependencia, pues mira, hacemos como caso siempre. Los franceses, pues es claro, pues es dinástico, más que nada, ¿no? Cuando los descendientes de Luis XIV fueron reyes de Francia y de España, las potencias europeas no querían que nosotros tuviéramos todo, porque unido Francia y España éramos todo. Si tú unes las colonias francesas, las colonias españolas y lo nuestro, éramos todo el mundo. No querían, ¿no? Esa potencia. Y después, claro, uno se quedaba en Francia, que fue la casa de los Borbón franceses, y la nuestra, que fue la que sobrevivió. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre enemigos. Napoleón también pues nos quiso nuestros terrenos por la conexión que tenemos con el Mediterráneo. Es que realmente nosotros somos muy pobres, pero tenemos mucho glamour. Eso sí, bueno, yo creo que es imposible un cierre de programa mejor. Bueno, José, estaríamos horas, lo sabes perfectamente, estaríamos horas hablando contigo, es súper interesante. Yo creo que a nuestros telespectadores les ha ilustrado mucho. Hemos hablado del mundo castrense, del mundo religioso. Y bueno, pues ha sido todo un placer. Espero que no tardes mucho en volver por aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, saludos a todos. Espero no haberos aburrido con esto. Y bueno, y así felicito también a mi gran amigo Juanjo, que está todos los días en el periódico, pero porque lo vale. Es un abogado maravilloso. Y además se implica mucho en todos los casos y los humaniza. Un caso muy difícil de ver entre la abogacía. Muchas gracias, José. Les juro que no estaba preparado esto que acaba de decir José Orozco. Bueno, pues muchas gracias, José, y a ustedes les veremos la próxima semana aquí en La Voz Responde en Televisión de Ferrol. Que pasen un muy buen fin de semana.